Siguiente punto del orden del día, que es el informe López Aguilar, Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea, Mónaco, Andorra y San Marino. En primer lugar va a intervenir el ponente. 4 minutos. Gracias, señor presidente. Comisario Mimica, es para mí un honor intervenir en esta sesión de Pleno del Parlamento Europeo como ponente de la recomendación del Parlamento Europeo sobre el Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con el Principado de Mónaco, el Principado de Andorra y la República de San Marino. El 22 de diciembre de 2014, el Consejo autorizó a la Comisión Europea, en nombre de los Estados miembros, a negociar un acuerdo de asociación entre los tres microestados europeos y la Unión Europea. La Comisión Europea ya había establecido esa voluntad en 2012, pero esta es la primera vez que el Parlamento Europeo tiene la ocasión de debatir esta propuesta de recomendación en la que el Parlamento Europeo fija posición antes del final de este mandato del Parlamento Europeo sobre este acuerdo de negociación en curso, que no se ignore, no podrá entrar en vigor sin el consentimiento final del Parlamento Europeo, porque esa es la regla del Tratado de Lisboa, que fortalece como nunca antes a este Parlamento Europeo como última palabra en los acuerdos internacionales negociados en nombre de la Unión Europea. Pues ahí los tenemos: Principado de Andorra, Principado de Mónaco y República de San Marino, estados soberanos que cuentan con una larga historia que me ha interesado, debo decir, como jurista especializado en derecho constitucional comparado, con peculiaridades que deben ser observadas y respetadas a todo lo largo de la negociación del acuerdo de asociación en curso y de su conclusión. Pero he podido comprobar también el interés que suscita no solamente en sus estados fronterizos, Francia, Italia y España, sino también en el conjunto de la Unión Europea. Son socios importantes para el futuro de la Unión, a pesar de ser microestados, a pesar de su reducida dimensión y de su reducida población. Pero, de acuerdo con la declaración relativa al artículo 8 del Tratado de la Unión Europea, tiene pleno sentido hacer un ejercicio de flexibilidad, un ejercicio de realismo a la hora de incorporar el acervo comunitario a las 4 libertades en términos de seguridad jurídica, pero al mismo tiempo respeto a las singularidades y especificidades y a la capacidad de absorción del acervo europeo por parte de estos tres microestados. Porque es claro que, en relación con la implantación de las 4 libertades en territorios pequeños con población muy reducida, habrá que establecer excepciones temporales revisables en el curso del tiempo, de acuerdo con las circunstancias y con la evolución de su adaptación en cada uno de los 3 estados involucrados en esta negociación, para asegurar una implantación adecuada del mismo. Como igualmente es limitada la capacidad presupuestaria de estos 3 pequeños estados, de modo que debe establecerse un mecanismo de resolución de conflictos y hasta un foro de consulta, porque no estamos hablando de incorporación a la Unión. Estamos hablando de un acuerdo de asociación sin incorporación ni adhesión a la Unión Europea, que es una cosa muy distinta. Pero debo incidir finalmente en un punto que es interesante. Las cuestiones fiscales han quedado fuera del mandato de negociación, lo sabemos todos, y sin embargo hay que reconocer los esfuerzos efectuados por estos 3 pequeños estados en relación con transparencia y cooperación en materia fiscal, disposición a cooperar en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo muy particularmente. Creo que es importante llamar a estos 3 estados a continuar en la buena senda de cooperación con la OCDE y con todos los organismos internacionales. Hay que saber que esos 3 estados son miembros del Consejo de Europa, están incorporados al Grupo Greco de lucha contra la corrupción, y en estas estructuras es importante reconocer los esfuerzos. La recomendación llama la atención sobre la importancia de subrayar la relación con los estados fronterizos, es el caso de España, Francia e Italia, y realizar una mejor cooperación en ámbitos de mutuo interés y políticas horizontales. Pero finalmente haré simplemente señalamiento de 3 puntos. En el caso de Andorra, creo que es preciso reconocer los esfuerzos hechos en materia de regulación financiera, particularmente en relación con el tabaco, donde se ha suscrito un acuerdo no solamente con la Unión Europea, sino con el Estado fronterizo que lo demandaba, España. Es importante también reconocer por parte de San Marino
sus dificultades para exportar a los Estados miembros debido a la documentación del IVA conocida como T2. Y finalmente, con Mónaco, hay que reconocer que se trata de una población muy reducida en la que además su situación, la de los monegascos, es minoritaria en relación con la población que habita en la villa de Mónaco, de modo que será muy importante hacer ese ejercicio activo de flexibilidad e inteligencia para que esta negociación pueda ser conducida con éxito. Gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra a continuación el comisario. Interviene en nombre de la alta representante y también vicepresidenta de la Comisión. Los acuerdos de asociación con Mónaco, Andorra y San Marino se han intensificado. Queremos finalizar estos debates sobre el marco del acuerdo para junio. Para entonces, quizás hagan falta 2 años más para las negociaciones sobre el acervo comunitario que tendrán que ir asumiendo nuestros socios. Y como con razón se indica en el informe de su señoría, señor López Aguilar, tenemos unas relaciones excelentes con estos 3 microestados. 3 países orgullosos de su historia y de su independencia. Y a pesar tenemos muchísimos elementos que compartir. Formamos parte de la misma familia europea. Y lo natural y lógico es que busquemos un partenariado incluso mucho más estrecho con ellos. Así que apreciamos ese deseo de plena integración del mercado interno. Andorra, Mónaco y San Marino se han esforzado considerablemente en los últimos años en pos de la recuperación financiera y económica y para la preparación para los futuros acuerdos de asociación. Por ejemplo, ya han transpuesto o están en pleno proceso de transposición de ciertas normas del mercado interno de la Unión. Así que, siguiendo su borrador de recomendación, lo que vamos a hacer es seguir alentando a nuestros socios a que sigan buscando apoyo de los Estados miembros para la transposición y aplicación del acervo comunitario. Como no, esto va a requerir una capacidad administrativa robusta y la cooperación con los países de la Unión siempre puede resultar beneficiosa. Celebramos también el hincapié que se hace en el borrador de recomendaciones en cuanto a la importancia de mantener la integridad general y la homogeneidad del mercado interno, al tiempo que se respetan las libertades fundamentales. Compartimos plenamente la opinión del Parlamento. La Unión no va a ceder en cuanto a los principales elementos del mercado único. Son, de hecho, las directrices de negociación también con el Reino Unido y Suiza. Cualquier acuerdo tendrá que ceñirse a esas normas y principios. Ahora bien, dentro de ese perímetro, como no, existe un margen de maniobra para tener en cuenta plenamente las situaciones particulares de estos microsocios. En ese sentido, las recomendaciones del Parlamento Europeo siempre vienen bien. Busca aquí la Unión Europea un acuerdo completo con acceso pleno al mercado interno de la Unión y, por ende, incluyendo las 4 libertades de libre de bienes, de servicios, personas y capitales. Y los principios generales son siempre los mismos. Mismo mercado, mismas normas. No existe la integración parcial. No se pueden separar o aplicar individualmente a estas libertades. Por ese mismo motivo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debería tener competencia exclusiva para la aplicación uniforme y aplicación del acuerdo. Incluyo aquí también la resolución de litigios en última instancia. La Comisión, como guardiana de los tratados de la Unión, debería tener competencias también para supervisar la aplicación general del acuerdo, incluyendo aquí también la ayuda de Estado. Y tal y como ha recomendado también el Parlamento y como se dispone en los tratados de la Unión Europea, analizaremos con cautela la solicitud de Mónaco, Andorra y San Marino de aprobar medidas transitorias, como por ejemplo en cuanto al derecho de establecimiento, libertad de circulación de trabajadores y libre prestación de servicios. Dispensas que tendrán que estar motivadas y tendrán que ser proporcionadas.
Un acuerdo de asociación es algo que beneficia a todo el mundo y es un paso hacia un continente europeo cada vez más unido. Gracias, comisario. Buenas tardes a todos. Vamos a escuchar ahora la opinión de los grupos políticos. En nombre del PPE tiene la palabra la señora Zovko. Micrófono, por favor. Sí, funciona. Gracias. Señor presidente, señorías, ha sido un placer ser la ponente a la sombra de este informe y me gustaría dar las gracias al señor López Aguilar por sus orientaciones, por su trabajo y a los otros ponentes en la sombra por la colaboración y cooperación constructiva. Un aspecto importante es el reconocimiento de la territorialidad, de la dimensión de estos estados y de su población. Se han tomado medidas para crear un marco constitucional que permita a estos tres países fronterizos aplicar los acuerdos de asociación futuros de una forma eficiente y eficaz. Sin duda alguna, el Parlamento Europeo necesita alentar ese tipo de acuerdos de asociación con el Principado de Andorra, Mónaco y la República de San Marino. Tres países que cuentan con fronteras con los Estados miembros y que comparten historia y valores culturales. Estos tres estados tienen sus derechos de poder proceder a las reformas y a la aprobación y transposición del acervo comunitario, así como también el reglamento sobre banca y finanzas. Con la aprobación de este informe hacemos un llamamiento para una conclusión rápida de los procesos de negociación de un acuerdo más importante para poder de alguna manera intentar mantener esas relaciones con estos países vecinos. En nombre del grupo S&D tiene la palabra el señor Brando Benifei. Un minuto. Micrófono, por favor. Gracias al ponente, el señor López Aguilar. Acuerdo de asociación entre la Unión Europea, Mónaco, Andorra y San Marino. Un paso importante en la construcción de la integración europea que hoy incluye a estos tres países siempre muy afianzados en la historia de Europa, pero fuera del proyecto de la Unión Europea. Para mejorar el documento y reforzar más si cabe la colaboración y cooperación, gracias al diálogo con el partido de mi familia política, con el Partido de los Socialistas y Demócratas de San Marino, presenté y se aprobaron dos enmiendas sobre unos aspectos tan importantes como la investigación científica y la interacción entre el Parlamento Europeo y los parlamentos de los tres estados. Las negociaciones son esa ocasión de oro para poner en práctica medidas a favor de las inversiones de infraestructuras de interés común, como para la investigación académica e intercambios desde el punto de vista científico y académico. También habrá que prever reuniones periódicas de delegaciones nacionales del Parlamento Europeo durante todo lo que duren las negociaciones. Y es importante que la integración de estos tres estados pueda hacerse de una forma lo más beneficiosa posible. También en cuanto a la temática, para los cuales podemos tener algunos puntos controvertidos o algunas solicitudes. Hoy, más que nunca, estamos unidos en el espacio europeo. Más fuertes seremos todos. Gracias. En nombre de los conservadores y reformistas, el señor Tannock. Minuto y medio. Señor presidente, la variedad en la Unión Europea y estos tres microestados es algo innegable. Por eso hace falta una cooperación en toda regla con los tres. Los tres ya utilizan el euro como divisa. Andorra y San Marino, de hecho, forman parte de la Unión Aduanera de la Unión. Los tres estados combinados tienen una población de alrededor 150.000 habitantes. Es 3 veces más pequeño que el país más pequeño de la Unión Europea, Malta, para más señas. Por eso mismo, el acuerdo de asociación va a reconocer este desequilibrio importante entre estas dos partes negociadoras. Me agrada observar que el informe de Aguilar pide una y otra vez que tengan en cuenta estas implicaciones, así como, por ejemplo, reconocer las dificultades a las que se enfrentan estos microestados a la hora de poder concluir acuerdos de asociación, que van desde problemas prácticos, de la carga desproporcionada que supone la aplicación del acervo comunitario, habida cuenta de su pequeña administración pública, hasta llegar a cuestiones como la gestión de la libertad de movimiento. En mi país, en el caso del Brexit, pues conocemos muy bien la importancia de la indivisibilidad de las 4 libertades del mercado único. Estas cláusulas de exclusión
como por ejemplo la libertad de movimiento tanto dentro como fuera de la Unión Europea, pueden ser problemáticas. En el caso de estos 3 microestados con esas dispensas permanentes, aquí se tienen que considerar, a pesar de todo, como algo razonable. Y como ponente de la sombra también quiero darle las gracias a su señoría López Aguilar por su actitud positiva durante la negociación del documento. Y yo mañana encantado votaré a favor. Gracias. Gracias. En nombre de los Verdes tiene la palabra el señor Sule. Un minuto. Gracias, presidente. Andorra, San Marino y Mónaco son 3 países europeos con unas particularidades históricas, políticas, socioeconómicas muy claras, que tienen buenas relaciones con sus países vecinos, pero que también, como Unión Europea, nos interesa tener relaciones más estrechas, y el acuerdo de asociación es sin duda una oportunidad para mejorar, modernizar estas relaciones. Es importante para el buen cauce de las negociaciones, que espero que se puedan concluir brevemente, que las opiniones públicas de los 3 países, sobre todo aquellos sectores que pueden tener más reticencias al acuerdo, estén bien informadas en todo momento del contenido y del avance de las mismas, que deben ser transparentes. Concretamente, sobre Andorra, es de justicia reconocer el esfuerzo que este país pirenaico está haciendo para transformar las bases de su modelo económico y también, y esto era muy urgente, para disponer de un régimen fiscal transparente y homologable a los estándares europeos e internacionales, y en este sentido emplazar a las autoridades andorranas a seguir avanzando en este camino de reformas, de cooperación y de mayor relación con la Unión Europea. Gracias. Hemos escuchado la opinión de los grupos políticos y ahora tenemos una lista de intervenciones. El señor Fisas tiene la palabra. Señor comisario, en primer lugar, me gustaría felicitar al ponente, Juan Fernando López Aguilar, por el excelente trabajo realizado. Este acuerdo es muy relevante, ya que, aunque se trata de Estados pequeños, se encuentran situados en el territorio de la Unión Europea, por lo que considero que es importante que puedan participar del mercado interior europeo. Me alegro de una forma muy especial por Andorra, por razones de proximidad y por ser el presidente del Grupo de Amistad entre la Unión Europea y el Principat de Andorra. He podido constatar el gran esfuerzo que ha hecho el Gobierno de Andorra por ajustarse a los criterios europeos y superar la imagen de paraíso fiscal. La evolución de Andorra en los últimos años es realmente destacable, pues ha pasado de ser una economía opaca a una economía basada en servicios, turismo y el negocio bancario entendido de forma transparente. Se trata de un Estado modélico en toda Europa con altísimos estándares de bienestar. En definitiva, esos 3 Estados que por sus características no pueden pertenecer a la Unión Europea, gracias a este acuerdo tendrán el máximo grado de integración posible. Gracias, señor Fisas. El señor Francisco Asís, un minuto. Gracias, señor presidente. Los estados de Andorra, Mónaco y San Marino tienen unos 150.000 habitantes europeos, con una buena relación de los estados fronterizos, cuya historia no se puede separar con la historia de estos principados y de esta república. De ahí ese marco político e institucional que enmarca las relaciones de estos países con países europeos y los estados miembros. La reducida dimensión de Andorra, Mónaco y San Marino los hace más vulnerables en el ámbito de la globalización, planteando un reto: mantener sus especificidades culturales y garantizar su realidad social y económica. Este acuerdo de asociación no puede dejar de tener en cuenta este desafío sobre el mercado interior, y eso exige un esfuerzo por parte de estos países y una mayor aproximación a la regulación de la Unión Europea: seguridad jurídica, intercambio de informaciones, banca, financiación, finanzas, también en cuanto a la transposición del acervo comunitario. Por ello, este acuerdo de asociación merece el apoyo y el compromiso de nuestro Parlamento, tal y como se propone en este documento, para crear una delegación de diálogo interparlamentario con estos 3 estados. Muy bien, y ahora pasamos al procedimiento libre de intervenciones. El señor Etheridge, un minuto. Gracias. 3 microestados. La cola de espera para este acuerdo de asociación. Esto es un poco como el comecocos, ¿no? Que va comiéndose bolitas. Pero ¿creen que van a recibir un trato especial estos países? Pues yo les diría lo que ha dicho la Comisión: no existe la integración parcial, hay muchísimas normas, reglas, la Unión Europea, el mercado único que hay que tener en cuenta.
Y todo lo que se ha dicho sobre concesiones, dispensas temporales, etcétera. ¿De qué duración estamos hablando? Sí, sobre todo para regímenes bancarios, como en estos países. ¿Se van a seguir tolerando cuando se vayan acercando cada vez más a la Unión Europea, al mercado único y todas las otras normas que lo acompañan? Mi consejo a esos 3 microestados excelentes que lo son es ojito, ojito que llega el comecocos, dejen de correr. Onorevole Tremosa, prego. El señor Tremosa i Balcells, un minuto. Muchas gracias, señor presidente. Bien, esta intervención es muy breve, es solo para agradecer y felicitar al ponente Juan Fernández López Aguilar, a los ponentes de la sombra y especialmente al diputado Santiago Fisas, porque han hecho un trabajo extraordinario. Mi padre nació en el Pirineo, en una valle cercana a Andorra. Las condiciones de vida han sido históricamente muy duras durante siglos. Andorra ha protagonizado en los últimos años una transformación extraordinaria y es muy encomiable este acuerdo que mañana se votará por amplia mayoría. Y quiero agradecer especialmente a todos los diputados y a los que he nombrado por su dedicación y su trabajo en conseguir esta armonización en buenas prácticas que está realizando el Gobierno de Andorra. Y también quiero reconocer, como ha hecho mi colega Jordi Soler, los esfuerzos del Gobierno andorrano, de su Parlamento y de la población de Andorra para converger y para acercarse a las buenas prácticas de la Unión Europea. Moltes gràcies i fins demà. Un minuto per lei. Tiene usted un minuto. Gracias, presidente. Hablamos aquí de 3 microestados, Mónaco, Andorra y San Marino, que siempre pues han tenido esa reputación de paraísos fiscales. Regiones donde se van las multinacionales o los ricos, donde se instalan y conocemos la función que desempeñan. Ahora bien, con este acuerdo de asociación, creemos que de repente va a desaparecer como por arte de magia. Yo no sé si va a ocurrir. Yo no lo tengo tan claro. Son paraísos fiscales. Van a dejar de serlo. Realmente van ahora a actuar con transparencia y van a aplicar las reformas que exige la Unión Europea. Esa es la pregunta que yo lanzo aquí. O sea, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, con el derecho familiar en Mónaco? Hay una discriminación clara contra las mujeres. Hay problemas también de asistencia a niños, problemas de funcionamiento de los bancos. O sea, son cuestiones importantes que habrá que seguir muy de cerca. Y esto es por poner una serie de ejemplos, porque problemas hay muchos más. Por una mera cuestión de flexibilidad, no podemos aceptar ese tipo de prácticas intolerables. El señor Faria para la última intervención en el turno libre. Gracias, señor presidente. Quiero empezar felicitando al señor Fisas por su compromiso en todo este informe. Y quiero decir que la Unión Europea y el Principado de Andorra, Mónaco y la República de San Marino comparten valores, historia, intereses y retos con la Unión Europea. Hablan las lenguas oficiales, geográficamente son tan europeos como los 6 Estados miembros fundadores y ya tienen muchos acuerdos firmados con la Unión Europea. Y Andorra ha sido pionera cuando en 1990 firmó con la Comunidad Europea un acuerdo comercial y aduanero y sigue en vigor. Frente a la proximidad de las elecciones europeas y ante la convergencia regular con la Unión Europea que se han registrado en estos últimos 4 años, en especial en la armonización financiera, gobernación fiscal y lucha contra blanqueo de capitales y financiación al terrorismo, se tienen que actualizar estas negociaciones para que la sociedad civil, la ciudadanía, etcétera, pueda hacer que se concluyan las negociaciones en los próximos 2 años. Frente a la competencia norteamericana para la hegemonía del mundo, todo ejercicio de hegemonía del continente europeo mejorará la globalidad de Europa educativa y medioambiental. Gracias. Onorevole Faria. Adesso, signor Commissario, lei la... Gracias, señor Faria. Tiene la palabra ahora el señor Mimica para responder a estas intervenciones. La aprobación de las recomendaciones serán muy útiles y vienen en un momento perfecto. Quiero dar las gracias a sus señorías, a todas, por sus intervenciones, comentarios, sugerencias y también en la Comisión AFET, la reunión celebrada el 21 de enero. Yo agradezco al Parlamento el apoyo político
en favor de una conclusión rápida de estos acuerdos de asociación con Andorra, Mónaco y San Marino. Gracias. Grazie. Pues muchísimas gracias, señor comisario. Y ahora, para terminar, el ponente, el señor López Aguilar. Tiene usted la palabra. Gracias, caro presidente. En esta intervención de cierre quiero manifestarme gratamente impresionado por el buen juicio ponderado y constructivo que ha dominado el conjunto de las intervenciones procedentes de muy distintos grupos parlamentarios, lo que expresa la mirada acogedora de la Unión Europea a tres estados pequeños, tres microestados que forman parte de la cartografía de los valores europeos y de su historia. Y creo que en esta intervención de cierre lo que procede es llamar la atención sobre la oportunidad de que pongamos en marcha una declaración política conjunta entre la Unión Europea y estos tres estados pequeños, del mismo modo en que estamos aquí validando el informe sobre la recomendación del procedimiento en curso, para apoyarla, para alentarla y para llamar la atención sobre la necesidad de llevarla a cabo con éxito, manifestando sensibilidad ante las particularidades de cada una de estas tres situaciones. En segundo lugar, creo que hay que hacer un ejercicio de pedagogía, porque se trata de tres países democráticos. Algunas de las críticas que he podido escuchar son perfectamente replicables a cada uno de los Estados miembros, incluso las que se refieren a particularidades fiscales, pero que en todo caso se trata de tres países que han comprometido sus propios procesos democráticos de ratificación, y creo que la Unión Europea también se la juega a la hora de alentar la pedagogía necesaria para completarla con éxito, explicando las bondades de un acuerdo de asociación de estos tres estados pequeños con respecto del gran proyecto de integración europea al que, sin embargo, no tocan a la puerta como aspirantes a Estados miembros, sino como candidatos a la asociación. Y, finalmente, una palabra de reconocimiento que procede. Reconocer los esfuerzos de homologación de sus ordenamientos jurídicos en todos los ámbitos para continuar promoviendo y alentando la conclusión positiva de ese acuerdo de asociación que debe ser, esperamos, según he podido escuchar, pronto una realidad. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias. Muchas gracias, señor López Aguilar. Gracias. Le felicitamos por su trabajo. El debate termina aquí. La votación se realizará mañana a partir de las 12 del mediodía. No sé si ha llegado ya el ponente del siguiente punto. Según el orden del día, tenemos ahora el siguiente punto. Informe del señor Løkkegaard